El funeral de mi abuelo millonario ni siquiera había terminado cuando mis padres, que me habían ignorado toda la vida, presentaron una demanda para quedarse con todo lo que me había dejado. Recuerdo mirar los papeles con incredulidad y rabia, pero la verdadera sorpresa llegó después, en aquella fría sala de Massachusetts. Mi madre puso los ojos en blanco en cuanto entré, como si ya supiera que ganaría. Entonces el juez levantó la vista, se quedó paralizado y dijo: «Espera, los cargos son contra ti». Todos los susurros cesaron. Mis padres me miraron confundidos. No tenía ni idea de quién era yo en realidad ni de qué había estado esperando hacer durante años. Crecí en un hogar donde el amor se medía por el silencio. Mis padres, Diane y Scott Morrison, vivían a 2 estados de distancia, pero bien podrían haber vivido en otro planeta. Eran de esas personas que enviaban postales en lugar de llamadas, que solo aparecían en Navidad cuando había una cámara cerca. Cuando tenía 3 meses, me dejaron con mis abuelos solo unas semanas. Esas semanas se convirtieron en décadas. Mi primer recuerdo no es del perfume de mi madre ni de la voz de mi padre. Es de la cocina de mi abuela Ellen. El olor a mantequilla derretida, el suave golpe de su cuchara de madera contra el tazón, el sonido de su risa cuando derramaba chispas de chocolate por todas partes. «Las mejores galletas tienen demasiado de todo», decía ella. Nunca me regañaba, nunca suspiraba como si fuera una carga. Para ella, yo era suficiente. Mi abuelo, el juez William Parker, era un hombre forjado en la disciplina y la amabilidad. Todas las noches, entraba del juzgado, todavía con su toga, dejaba el maletín y preguntaba: «¿Qué aprendió hoy mi abogado favorito en prácticas?». Yo sostenía mis dibujos a lápiz y él los estudiaba como si fueran documentos legales. Pensé que así eran todas las familias hasta que empecé la escuela. Otros niños tenían a sus padres en los partidos de fútbol, en las obras de teatro, en las noches de regreso a clases. Yo tenía 2 sillas vacías y una abuela saludando el doble de fuerte para compensarlo. Cuando pregunté por qué no venían mis padres, mi abuela me dijo que estaban ocupados con cosas importantes. Cariño. Quería creerle. Pero incluso a los 7 años, sentía que la brecha se agrandaba como una grieta en la pared que nadie quería reparar. Las pocas veces que venían, siempre era igual. Diane llegaba con tacones de diseñador, me besaba el aire cerca de la mejilla y se pasaba toda la visita mirando su teléfono. Scott se quedaba afuera tocando la bocina para que se diera prisa. Aprendí pronto que fingir era su tradición familiar favorita. Pero mis abuelos nunca hablaron mal de ellos. Mi abuelo solía decir: «La justicia no se trata de venganza, Ava. Se trata de estar presente». Y él aparecía en cada raspadura de rodilla, en cada feria de ciencias, en cada foto de graduación. Cuando los chicos del colegio hablaban de herencias o de negocios familiares, yo no pensaba en el dinero. Pensaba en su voz leyendo cuentos de revistas de derecho antes de dormir, en el zumbido constante de la vieja calefacción de su despacho y en cómo se le suavizaban los ojos cuando la abuela reía. Mirando atrás, ahora lo veo con claridad. El amor era presencia, no promesa. Una ausencia, una elección. Así que cuando murió, cuando el testamento reveló que me lo había dejado todo, no fue la avaricia lo que enfureció a mis padres. Fue la exposición. El dinero no los humilló. La verdad sí. Y preferirían destruirme antes que afrontar lo que habían hecho. La primera grieta apareció una gris mañana de Acción de Gracias cuando tenía 18 años. Había conducido de vuelta a casa desde la universidad para sorprender a la abuela. Estaba en el jardín, con las rodillas en la tierra, plantando bulbos de tulipán, aunque el suelo estaba medio congelado. Primaveras que valen la pena. Sonrió al atardecer. Ella se había ido, se desplomó entre los parterres. Amaba. Encontré al abuelo sentado allí horas después, todavía con sus guantes de jardinería en la mano. No lloró. Solo miró la tierra, susurrando su nombre como si fuera a responder. La enterramos 3 días después. Mis padres llegaron tarde, se fueron antes de la recepción y no volvieron a llamar. Ese fue el día en que dejé de ponerles excusas. Después de eso, los domingos se volvieron sagrados. El abuelo y yo cocinamos juntos su famoso asado, mis galletas quemadas, y hablamos de la verdad de la ley y de cómo la gente se esconde tras las apariencias. Me dijo que la ley revela quiénes son realmente las personas, Ava. Despoja la actuación. No sabía entonces lo literal que se volvería esa lección. Pasaron los años. Me gradué de la Facultad de Derecho, me convertí en fiscal, y el abuelo observó cada logro con el mismo orgullo silencioso. Mis padres me enviaron una tarjeta de 2 líneas: «Buen trabajo, orgulloso de ti». Esa era su versión del amor. Luego, a los 87 años, el abuelo murió mientras dormía. La casa se sentía más fría sin él, como si las paredes extrañaran su voz. Al leer su testamento, esperaba quizás sus libros, su reloj, algo sentimental. En cambio, el abogado me lo entregó todo. La casa de Brooklyn, sus ahorros, más de $3 millones en total, y una carta sellada dirigida solo a mí. Decía: «Te lo ganaste no con sangre, sino con presencia». Recuerdo apretar la carta con tanta fuerza que me temblaban las manos. Por fin, la validación, no la verdad sobre la riqueza. Pero entonces llegó la tormenta.
30 días después, Thomas, mi colega y mejor amigo, llamó desde su oficina. Su voz era cautelosa, demasiado cautelosa. Presentaron a Ava, presentaron lo mismo que tus padres. Están demandando, alegando influencia indebida. De hecho, me reí. Creen que lo manipulé. Te acusan de controlar a un anciano por su dinero. Esa risa se convirtió en algo afilado en mi garganta. Por supuesto que sí. Por supuesto. Esa noche, conduje hasta Brooklyn, abrí el estudio del abuelo y encontré una carpeta etiquetada simplemente como pagos. Dentro había décadas de registros, transferencias mensuales a las notas de mis padres que él escribía cada vez que pedían más. Diane solicitó que el negocio de Scott volviera a fracasar, página tras página, superando los $800,000 en total. Él sabía que este día llegaría. Me preparó para ello. Me senté allí, en la oscuridad, con la carpeta extendida sobre el escritorio y susurré. «Los viste claramente, ¿verdad, abuelo?» La ira ardía en un susurro, constante y frío. Querían arrastrarme a los tribunales. Bien. Por fin conocerían a la mujer que habían creado. Thomas me advirtió que la demanda se pondría fea, pero ni siquiera él sabía hasta dónde llegarían. En una semana, empezaron a aparecer titulares en los periódicos locales. Hija acusada de manipular a un juez jubilado. Los periodistas aún no sabían mi nombre, pero ya podía sentir los susurros en los pasillos del juzgado. Los mismos colegas que antes me saludaban con respeto ahora apartaban la mirada. Recuerdo estar sentado en mi oficina una noche tarde, la única luz provenía de la lámpara de mi escritorio y el zumbido de la ciudad muy abajo. En mi pantalla estaban las páginas escaneadas de los archivos, llenas de mentiras disfrazadas de dolor. Ava Morrison ejerció una influencia indebida sobre su anciano abuelo para asegurarse el control de su patrimonio. Me habían pintado como una depredadora, mis propios padres. Por un momento, casi creí su versión de mí. Eso es lo que te hace la familia. Te convencen de que eres el villano por finalmente poner un límite. Cerré la laptop con las manos temblorosas y tomé la caja que había traído de casa de mi abuelo. Dentro estaban los pagos, las facturas, los mensajes que había guardado meticulosamente, prueba de 20 años de silencio disfrazados de dependencia. Lo extendí todo por el suelo, recibos de transferencias, cartas de mi madre rogando por unas promesas más que nunca se cumplían. Cada página era una confesión y mi abuelo las había mantenido todas organizadas, etiquetadas y fechadas. Mi pulso se calmó. El caos en mi pecho se convirtió en algo más frío, más agudo. Cuando Thomas vino a la mañana siguiente, me encontró sentada en el suelo rodeada de montones de pruebas. «Supongo que vamos a la guerra», dije en voz baja. Miró los papeles y luego a mí. «¿De verdad quieres hacer esto?» «Yo no quiero», dije, «pero ellos sí. Solo les doy lo que me pidieron». Esa semana, construimos nuestro caso pieza por pieza. Testigos, cronogramas, copias de cada traslado, las notas manuscritas del abuelo, sus correos electrónicos, sus revisiones médicas, demostrando que mantuvo la mente clara hasta el final. No era venganza, era precisión. La clase de justicia en la que me enseñó a creer. Aún así, las noches eran las más duras. Una parte de mí, la parte de hija, aún quería que se detuvieran a disculparse, que recordaran que yo era su hija. Pero esa esperanza había muerto hacía mucho tiempo, entre tarjetas de cumpleaños sin responder y graduaciones olvidadas. Para cuando llegó la fecha del juicio, el miedo había desaparecido, y en su lugar había algo más firme, una determinación. Querían enfrentarse a mí en el tribunal. Simplemente no sabían a qué sala entraban. La mañana de la audiencia, Boston estaba cubierto de aguanieve. Las calles brillaban como cristales rotos, y mi reflejo en la ventana del juzgado parecía más el de una desconocida que el de una hija. Dentro, el suelo de mármol resonaba con cada paso que daba, pausado, firme. Podía sentir las miradas sobre mí, los susurros. Era ella, la nieta, la demandada. Cuando abrí las puertas de la sala, el aire estaba cargado de perfume y tensión. Mi madre estaba sentada en la primera fila, con el pelo inmaculado y los labios pintados de un rosa suave, el tipo de color que significaba inocencia. Levantó la vista, me vio y puso los ojos en blanco. Un gesto que había practicado durante mucho tiempo, el mismo que había usado cuando yo tenía 6 años, y derramó jugo sobre su abrigo de diseñador. Mi padre miró al suelo como un hombre que espera que la invisibilidad lo salve. Entonces el juez Brennan levantó la vista. Por un segundo, su rostro permaneció inexpresivo, como un caso más, y luego sus ojos se congelaron al reconocerlo. «Un momento. Los cargos son contra usted», dijo en voz alta antes de reprimirse. La sala se quedó en silencio. Incluso mi madre dejó de fingir. Se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. «Proceda».
Palmer, su abogado, se levantó primero. Voz suave, gestos teatrales. Había visto a gente como él en el tribunal cientos de veces, de esos que creen que el encanto puede reescribir los hechos. Su señoría, empezó, este caso es una tragedia. Una hija devota excluida injustamente del testamento de su padre por una nieta manipuladora que se explotó del dolor de un anciano. Señaló a mi madre. Diane se secó los ojos con un pañuelo que probablemente había elegido a juego con su atuendo. El juez Parker adoraba a su hija. Palmer continuó, pero en sus últimos años, se sentía vulnerable, confundido y aislado. A mi cliente, la señora Morrison, se le negó la oportunidad de reconciliarse. En cambio, la herencia de su padre fue desviada injustamente. Me quedé allí sentado, con las manos juntas, escuchando. Mi pulso ni siquiera se aceleró. Había pasado años enfrentándome a hombres que mentían mejor que esto. Podía oler la mentira antes de que se secara la tinta. Cuando Palmer terminó, Thomas se levantó. Nada de teatralidad, solo autoridad serena. Su señoría, las pruebas demostrarán que el juez William Parker estaba en su sano juicio y era deliberado en sus decisiones. También demostrarán que los demandantes, la señora y el señor Morrison, recibieron más de $800,000 de él durante 20 años, mientras que lo visitaban menos de una vez al año. Los murmullos resonaron en la sala. La calma que se pintaba en mi madre se quebró levemente. Palmer la llamó primero al estrado. Se ajustó la chaqueta, alisando arrugas invisibles. Él lo era todo para mí. Empezó a temblarle la voz, lo justo para que sonara ensayada. Quiero mucho a mi padre. Hablábamos a menudo, pero tras la muerte de su esposa, se aisló de todos. Thomas se enfadó. Su tono era cortés y quirúrgico. Señora Morrison, según el calendario de su padre, usted visitó a su hija 4 veces durante su primer año de vida. Navidad, Pascua, su cumpleaños y un sábado de julio. ¿Es correcto? Apretó los labios. Yo era joven, tenía entre 5 y 18 años, no recuerdo las cifras exactas. Levantó una carpeta, los pagos. Su padre documentó cada visita junto con las transferencias mensuales a usted y al señor Morrison, más de $800,000 en total. ¿Puede explicar por qué alguien manipulado continuaría con los pagos voluntarios durante 2 décadas? Se le quebró la voz. Quería ayudar. Thomas se inclinó. Lo hizo, pero solo económicamente. Emocionalmente, usted estaba ausente. Físicamente también. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de su muerte? Silencio. Miró a mi padre, quien apartó la mirada 3 años antes de morir. Thomas lo hizo en su 84º cumpleaños, 90 minutos, sin tarta, sin fotos. ¿Es correcto? Tragó saliva. Sí. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que la verdad le doliera. Así que el hombre al que amabas entrañablemente murió creyendo que estabas demasiado ocupado para visitarlo, y ahora estás aquí reclamando que su fortuna te pertenece por derecho. Palmer objetó. Argumentativo. Confirmado, dijo el juez Brennan en voz baja, pero sus ojos no se apartaron de mi madre. Luego llegó el turno de mi padre. Scott subió al estrado, con las manos temblorosas. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Thomas fue breve. Señor Morrison, ¿asistió a la graduación de su hija del instituto? Una universidad atontada. Dudó. Estábamos estudiando derecho fuera de la ciudad. Negó con la cabeza. Thomas proyectó una foto en la pantalla del tribunal. Yo, con toga y birrete, el abuelo en la primera fila aplaudiendo. El silencio era denso. No estabas allí, dijo Thomas, pero él sí. Me quedé mirando la foto con un nudo en la garganta, no de dolor, sino de orgullo. Palmer intentó un último golpe. Su señoría, el dolor nubla el juicio. Mis clientes aman a su padre. Fueron víctimas de manipulación. La jueza Brennan asintió una vez. Escuchemos al acusado. Me puse de pie. El sonido de mis tacones contra el suelo resonó como una cuenta regresiva. Levanté la mano derecha, presté juramento y me senté. Thomas, señorita Morrison, ¿pueden hablarle al tribunal sobre su relación con su abuelo? Miré directamente a mi madre. Él me crió. Me enseñó a decir la verdad, incluso cuando dolía. Palmer intervino. ¿No es cierto que se beneficiaron económicamente de esa relación? Sí, dije, pero no de la manera que usted piensa. Él me dio algo. La constancia no se compra. Apareció. ¿Lo animaron a excluir a su hija del testamento? Lo miré a los ojos. Si lo que quería era una herencia, perdí mucho tiempo cenando con un anciano en lugar de hacer contactos. Pero no perseguía el dinero. Perseguía a la única familia que me quedaba. La sala quedó en silencio. Ni siquiera Palmer tuvo respuesta. Thomas le entregó al juez la carta sellada que mi abuelo me había dejado.
El juez Brennan la leyó en silencio, con el rostro suavizado. Levantó la vista. Esta carta por sí sola lo dice todo. Se volvió hacia mis padres. El tribunal considera que la carta del juez Parker refleja sus verdaderas y deliberadas intenciones. No hay pruebas de manipulación ni indicios de incompetencia. La demanda del demandante carece de fundamento. El mazo golpeó. Caso desestimado. Los honorarios legales se le concedieron al demandado. Mi madre jadeó como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Mi padre se desplomó en su silla. Al vaciarse la sala, ella se acercó a mí con la voz temblorosa. «Ava, por favor. ¿Podemos hablar?» La miré, la misma mujer que una vez me dejó y nunca me miró atrás. ¿Hablar de qué, Diane? Soy tu madre. Negué con la cabeza. No, tú eres la mujer que me dio a luz. Mi madre era Ellen Parker. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí nada, solo claridad. Me giré para irme, pero me detuve en la puerta. Las luces del juzgado se reflejaban en el suelo de mármol. Y por primera vez en años, sentí que se me quitaba un peso de encima. Nunca supieron quién era realmente, susurré. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, nítido y limpio. Bajé las escaleras del juzgado, con los tacones resonando como signos de puntuación en una historia finalmente terminada. Cuando salí, el cielo se había vuelto plateado pálido, de ese que precede a la nieve. Los periodistas esperaban junto a las escaleras, sus micrófonos destellando como pequeñas armas. Pasé directamente a través de ellos. Sin declaraciones, sin discurso de victoria, solo el sonido de mis tacones abriéndose paso entre el ruido. De vuelta a mi coche, finalmente exhalé. Por primera vez, el silencio no se sentía solitario, se sentía merecido. Mi abuelo solía decir que la justicia era lenta, pero siempre llegaba a tiempo. Tenía razón. Solo tardó 32 años. Las semanas posteriores al juicio fueron tranquilas. Mis padres desaparecieron de cada titular de mi vida, de todo. Sin llamadas, sin disculpas, solo silencio, el idioma que siempre habían hablado mejor. Pero esta vez, no me dolió. 3 años después, me encontraba tras el mismo estrado que una vez presidió mi abuelo, ahora con su toga. La jueza Ava Morrison, de 39 años, la más joven en la historia de Massachusetts. En mi primer día, toqué el mazo de madera que me había dejado y susurré. «Lo logramos, abuelo». Pasaron los años. Llegaron los ascensos y también la paz. A los 60, me jubilé. Mi última visita fue al cementerio de Mount Auburn, donde los tulipanes florecían alrededor de 2 lápidas, William y Ellen Parker. Me arrodillé y planté algunos bulbos nuevos junto a ellas. Tenías razón, dije en voz baja. La familia no se trata de sangre. Se trata de quien se presenta. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, casi pude oír su risa de nuevo, firme, orgullosa y libre. La familia no se escribe con linaje, se prueba con la presencia. Lo aprendí demasiado tarde para salvar a mis padres, pero justo a tiempo para salvarme a mí mismo.